Entonces, hoy día vamos a ver también el tema de la evaluación social de proyectos. Y eso relacionado con que ustedes ya tienen el diseño de algunos proyectos que ustedes quieren desarrollar, ¿cierto? Para solucionar los problemas de Renca. Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que llevamos hasta ahora, sugiero revisar las clases, ¿cierto? Grabadas que les mandamos sobre ya diseño estructural de pavimento, empezar a asociar los conceptos de base, subbase, tipo de pavimento, qué es lo que es la subrasante. Inicialmente, Bastián me sugería algunas preguntas, ¿cierto? ¿Cuál es realmente la diferencia entre base y subbase? Y la diferencia entre granulometría abierta y cerrada. Y en ese sentido yo voy a comprometerme a buscar más información y mandársela. Y también ahí ustedes tengan la oportunidad para revisar también material de otros cursos, como temas de suelos, por ejemplo. Entonces, sigamos un poco con esta línea de proyectos. Ahí también había dicho antes que les compartí un link para que ustedes puedan ver esta página, ¿cierto?, de Sectra, donde pueden ver, por ejemplo, proyectos y les permite tener referencias de proyectos. Yo acá había puesto el ejercicio de poner la palabra accesibilidad y aparecía una serie de proyectos de accesibilidad, cosa que también les sirve a ustedes, no solamente el diseño, sino que también la evaluación de los proyectos. ¿Cómo se evalúa un proyecto de este tipo? Que es justamente lo que vamos a pasar hoy día en la clase, ¿ya? Entonces, dicho eso, vamos a hacer una revisión de esta clase sobre evaluación de proyectos. Y porfa, avísenme, vamos comentando cada uno de estos puntos y ustedes me van avisando si se ve, si se entiende y si hay preguntas, ¿ya? Ahí Fabián también me va ayudando si es que hay alguna pregunta, ¿ya? Entonces, decíamos que la clase pasada fue la charla de accesibilidad universal, ¿cierto? En intersecciones. Y ustedes ya tienen un poco los proyectos que quieren desarrollar, ya hablaron de algunas ideas de solución, ya avanzaron, ¿cierto? En los perfiles, perfil transversal, perfil longitudinal, diseño de intersecciones, hablaron de algunas condiciones que tienen que tener los diseños, temas operacionales, ¿cierto? Ahí estamos en esa, ¿cierto? En esa etapa del curso. Ustedes ya con cada grupo avanzaron en eso, pero ahora tenemos que ver cómo evaluamos esos proyectos. Y para evaluar un proyecto ustedes tienen que tener un modelo de gestión también, ¿ya? Y eso es un poco lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver por qué necesitamos evaluar un proyecto y pensando también en la evaluación social de proyectos, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que tener un modelo de gestión? ¿Qué es lo que es un modelo de gestión? Y vamos a hablar de los criterios de evaluación, ¿ya? Así que espero que me vayan siguiendo acá y vayamos comentando, ¿ya? Entonces, lo primero es, ¿por qué tenemos que evaluar? ¿Por qué es necesario evaluar? Y aquí hay varias miradas, ¿cierto? Una primera mirada es que, claro, tenemos que saber el antes y el después. Otra mirada también es pensar que tenemos que evaluar cuando tenemos recursos públicos, ¿cierto? Especialmente si tenemos recursos, por ejemplo, del Estado, donde el Estado tiene que asegurar que lo que se invierta sea efectivamente rentable, y no rentable solamente desde el punto de vista privado, sino que también a nivel de temas sociales, ¿cierto? Y en ese sentido hay un concepto que ustedes pueden ir viendo en este curso que es la evaluación social de proyectos. Entonces, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia lo que hace es que cada proyecto que tiene recursos públicos tiene que pasar por una evaluación social. Y esa evaluación social se hace porque de alguna forma se quiere ver que el proyecto beneficie a la gente que está viviendo en el sector, a la gente que va a usar el sistema de transporte, cuánto es el costo y beneficio, pero beneficio social. No el beneficio privado del operador, no es solamente la operación o la inversión, sino que es cómo se ven reflejados los beneficios sociales, ¿ya? Entonces hay una diferencia ahí. Y por eso tenemos que evaluar, porque de alguna forma estamos usando, en muchos casos, cuando hacemos proyectos viales, usamos financiamiento público y tenemos que evaluar por lo mismo y tenemos que buscar de alguna forma que los proyectos sean eficientes y que tengan un beneficio social, eso es lo principal, ¿ya? Así que eso un poco llama esta primera foto, ¿cierto? A decir cómo podemos hacer que los proyectos se puedan evaluar. Bueno, tienen que tener entonces esta capa, ¿cierto?, de evaluación social, ¿ya? Así que de alguna manera, ¿qué es lo que hacemos para evaluar? Nosotros tenemos que pensar que hay diferentes tipos de evaluaciones. Obviamente, cada proyecto tiene un objetivo distinto y por tanto tenemos que evaluarlo de acuerdo a ese objetivo. Como decía antes, si es que vamos a hacer proyectos que tengan recursos públicos, tenemos que evaluarlo socialmente.
Si son recursos privados, netamente privados, por ejemplo, un desarrollo inmobiliario, ahí no hay necesariamente una evaluación social, ahí estamos hablando de evaluación económica privada solamente. Pero aquí es distinto, estamos hablando del espacio público y por tanto hay recursos públicos, independiente que también puede haber aportes privados. Como mencionaba yo, está el Sistema Nacional de Inversión Pública. ¿Qué es lo que está detrás de este sistema? Está, como les digo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que lo que busca es establecer metodologías para que se puedan desarrollar de alguna forma proyectos que sean rentables socialmente, ¿cierto? El típico RS, ¿cierto? Que rentabilidad social tiene que tener un proyecto, ¿cierto? Para que pueda ejecutarse, porque si no tiene ese RS, al final no es rentable socialmente y por tanto no se puede usar fondos públicos para justificar su inversión. Entonces tenemos que justificarlo de esa manera y para eso está la metodología. Ahora, el punto que me gustaría aquí mencionarle a ustedes es que efectivamente las metodologías que existen están basadas básicamente o principalmente para el transporte vehicular. O sea, yo puedo encontrar beneficios de un proyecto cuando quiero reducir, por ejemplo, el tiempo de viaje en auto, cuando quiero, por ejemplo, reducir el combustible, cuando quiero reducir la cantidad de gastos en mantención del vehículo o de contaminación, por ejemplo, pero no hay, por ejemplo, beneficios todavía en la metodología que, por ejemplo, avalen si un proyecto es accesible, qué beneficio tiene. Todavía se está trabajando en eso y yo creo que es un desafío importante, ¿ya? Así que, y obviamente, como les digo, como no hay beneficios tan claros para los peatones o ciclistas u otros usuarios, lo que se hace es que se cuelgan de alguna manera para justificarla socialmente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes van a construir una ciclovía, podrían argumentar que el vehículo motorizado va a tener menos interacción con ciclistas, porque ahora el ciclista va a ir por la ciclovía, y por tanto, al tener menos interacción, el vehículo privado, que el vehículo motorizado privado, el auto, va a poder andar más rápido y por tanto va a tener un ahorro de tiempo. Y dado eso, tal vez se puede justificar una ciclovía. ¿Se entiende? O sea, ni siquiera podemos justificar la bicicleta del punto de vista perdón, la ciclovía del punto de vista de los beneficios que traen para los ciclistas, porque eso no los tenemos tan fáciles de poder implementar en las metodologías Profe, existentes. ¿Sí? y otro tipo de proyectos como, no sé, como el mejoramiento de veredas, plazas, Sí. parques, no sé. Ahí ¿Cómo sí. se evalúa socialmente eso si no es Es que hay transporte? es una muy buena, no sé quién preguntó, Raimundo. Bastián, Raimundo, perdón. Raimundo, muy buena pregunta. Hay una forma de evaluación cuando no se puede tener beneficios sociales asociados directamente, se usa una evaluación de costo-efectividad, ¿ya? Y lo vamos a ver más adelante, Ya. porque en general la metodología que existe hoy día es sobre beneficios sociales. Tú tienes que encontrar beneficios sociales para justificar un proyecto. Sin embargo, se entiende que hay proyectos como, por ejemplo, la reposición de veredas, ¿ya? Que no puede tener, no se conoce el beneficio o es muy difícil cuantificarlo y por tanto se utiliza el análisis más bien de costo-efectividad. O sea, ¿cuál es la solución más barata para poder cumplir el objetivo? ¿Ya? Eso Perfecto. lo vamos a ver más adelante, pero una muy buena pregunta, Raimundo. Sí. ¿Y las viviendas sociales también están metidas como en ese Las, tipo de evaluación? las viviendas sociales también, pero esos son proyectos distintos, porque esos son habitacionales. Y en ese sentido, aquí acuérdate que estamos hablando de proyectos de vialidad urbana. No, no sé, pero Es igual está un metido poquito ahí distinto. el Ministerio de Desarrollo Social. De todas maneras, de todas Ya. maneras. Pero con otros instrumentos. No necesariamente con evaluación de proyectos viales que tienen un componente más de espacio público, es un poquito distinto. Ya. ¿Ya? Pero naturalmente están ahí. ¿Ya? Y de hecho, ahí, por ejemplo, a nivel de vivienda, está todo lo que son los subsidios habitacionales, Claro. que ahí es un poquito distinto, pero encuentro un muy buen punto porque también está relacionado con el espacio público. O sea, imagínate que antiguamente las viviendas, especialmente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el MIMBU, lo que hacía era entregar subsidios, pero eso hace mucho tiempo te digo, como al principio de los 90 me refiero, y entregaba subsidios, ¿cierto? Habitacionales donde le entregaba la casa a una persona, a una familia, pero no se preocupaba del espacio público, ¿ya? Y en ese sentido es muy interesante tu punto porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces esas viviendas
tenían espacio público, pero no estaban bien mantenidos esos espacios o quedaban deteriorados, perdón, o no usados, ¿cierto? Y con baja actividad. Entonces, al final, las viviendas que estaban muy bien habitadas, ¿cierto? Estaban en buenas mantenciones, no tenían espacios comunes de encuentro para las personas, desde los estacionamientos para los vehículos o para bicicletas, desde espacios públicos como veredas, como acceso, ¿cierto? Plazas, parques, y eso fue cambiando cuando se empezó a incorporar también otras formas también de hacer subsidios, pero pensando en el espacio público. Y se implementa el programa Yo Quiero Mi Barrio, que lo implementa de alguna forma con programas que ayudan a reestructurar el espacio público en viviendas sociales. Entonces, por un lado, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia lo que hace es evaluar socialmente los proyectos, ¿cierto? Dependiendo de los instrumentos, subsidio, en este caso, metodologías de evaluación social de proyectos de vialidad urbana y así, pero dependiendo de cada una, ¿cierto? De un poco de los instrumentos asociados a proyectos de vivienda, en el caso que pregunta Raimundo, también de vialidad, de espacio público, y están todos conectados, ¿cierto? O sea, la vialidad se conecta, ¿cierto?, con el espacio público, obviamente, y el espacio público se conecta con las viviendas, ¿cierto? Así que muy buen punto también, Raimundo, ahí, ¿ya? Clarísimo. Sí. Entonces, bueno, ¿y cuál es el rol, ¿cierto?, de la evaluación de proyectos? ¿Qué es lo que busca? Bueno, el hacer evaluación también te permite tener una estimación de la inversión y ver alternativas. Yo cuando les proponía a ustedes también en sus proyectos diferenciar soluciones para diferentes problemas, justamente lo atractivo es decir, mire, yo puedo solucionar con este problema, puedo solucionar, o sea, pero con esta solución puedo solucionar este problema tanto, pero con esta otra solución puedo apuntar a este otro problema, ¿cierto? Solucionándolo. Pero también varias soluciones pueden apuntar a resolver un mismo problema. Entonces, cuando tengo alternativas, puedo empezar a jugar con las alternativas, puedo ver variaciones, puedo comparar, ¿cierto? Entonces, es un insumo fundamental un poco para ir buscando diferentes alternativas. Yo puedo medir el impacto, como les digo, y ahí está el tema del beneficio-costo. Acuérdense que yo abrevio EP, espacio público, por si acá. Entonces, y ahí puedo ver el beneficio-costo del impacto que generaría una solución que quiero analizar. Puedo ver un ex post, ¿cierto? Me puedo proyectar, es antes de llevarla a la realidad. Es como cuando hacemos una simulación en ingeniería, ¿cierto? De algún proyecto, un modelo, ¿cierto? Nosotros queremos probar qué pasaría si lo hago realidad. Cómo yo puedo ir cambiando una variable, busco cierto efecto de esta variable en otra y puedo ir comparando lo que podría llegar a pasar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hago una ampliación de una calzada, por ejemplo? ¿Qué efecto tendría en el flujo? ¿Qué efecto tendrían los tiempos? ¿Cuánto ahorro podría tener? ¿Cuánto beneficio ambiental podría tener? Etcétera. ¿Ya? Y obviamente yo puedo usar esto también para ir validando supuestos, métodos. Si yo ya probé ciertas metodologías que me dieron resultados, incluyendo ciertos supuestos, lo puedo utilizar para más adelante, en fin, ¿cierto? Y algo súper importante, incluso esto les puede servir a ustedes como forma de enfrentar un proyecto. Un proyecto tiene que tener un propósito, ¿cierto? Yo tengo que tener lo primero que el primer cuadrito de arriba, ¿cierto? Yo tengo que tener un propósito y eso tiene que canalizar en objetivos, en acciones, ¿ya? Un propósito que puede ser, por ejemplo, una mirada, ¿cierto? Una visión de lo que se quiere. Y luego objetivos que pueden ser acciones puntuales, son verbos, ¿cierto? Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. Tiene que haber un método de evaluación, ¿cierto? Que es el siguiente punto. Yo tengo que ver cómo voy a armar esto, qué método voy a utilizar. Voy a hacer una programación de la obra, voy a hacer una carta Gantt, ¿qué método, cómo voy a planificar todo? Por ejemplo, cuando ustedes se enfrentan a una obra, tienen que hacer, por ejemplo, tienen que poner instalación de faena, ¿cierto? Es lo primero. Antes hablábamos, ¿cierto?, que había que hacer una limpieza del terreno, ¿cierto?, y otras cosas, pero lo primero que tengo que pensar bueno, tengo que hacer instalación de faena, y ahí tengo que preocuparme de la energía que voy a necesitar, acopio de material. ¿Se fijan? Hay una serie de cosas que yo tengo que ir planificando. Tengo que ver rendimientos. Voy a hacer movimientos de tierra, por ejemplo. Si es necesario alguna obra mayor, ¿cierto? Voy a tener que hacer algunas fundaciones o algunas otras cosas, ¿cierto? Zapatas, ¿cierto? Y algunas otras cosas más de obras, ¿cierto? Puntuales de alguna estructura. ¿Se fijan? Pero y van avanzando en esa línea, ¿cierto? Movimientos de tierra, ¿cierto? Ustedes van avanzando en eso otro y van proyectando otras cosas. Hay temas sanitarios también detrás.
Por ejemplo, muchas obras tienen, por un lado, el tema de agua lluvia, ¿cierto? Tienen, por otro lado, alcantarillado, tema eléctrico, ¿cierto? Y hoy día las comunicaciones también van subterráneas, en proyectos también de este tipo, y ustedes van a tener que planificar todo eso. ¿Cómo planifican la programación, por ejemplo? La programación de cuánto va a ser las etapas de su proyecto. Todo eso tiene que ir muy ordenado, ¿se fijan? Entonces hay que establecer objetivos para ir avanzando un poco, ¿cierto? En un proyecto. Y tienen que monitorearlo. Tienen que saber cómo lo van a monitorear, cómo van a ir viendo que se cumplen, ¿cierto? Esos objetivos, ¿cierto? Tienen que evaluarlo, ver evaluación, por ejemplo, cuál es el beneficio y el costo. Ustedes tienen que ir viendo si el beneficio producido obviamente es mayor que el costo. Yo quiero tratar de reducir, ¿cierto?, los costos asociados a los movimientos de tierra, bueno, en fin, quiero tratar de aprovechar la mayor tierra ya existente en el lugar, quiero tratar de que el corte que yo haga de tierra me sirva efectivamente para la construcción que quiero hacer. Quiero tratar de evitar rellenos, los rellenos siempre son más caros en general. Entonces, si yo traigo material de afuera más encima, es más difícil. Si yo quiero mejorar el terreno existente, tengo que evaluar esa mejora, tengo que tener ensayos, ¿cierto?, de suelo. Tengo que ir buscando de alguna manera que exista una buena capacidad de suelo. Y si yo voy a hacer un mejoramiento, ahí las preguntas van, ¿ese mejoramiento lo voy a hacer in situ o voy a hacer un mejoramiento fuera del sitio? Voy a mejorar el suelo afuera y después lo voy a traer. Entonces, hay muchas cosas que ustedes pueden ir evaluando que es necesario. Y obviamente tienen que generar comentarios con el equipo, comentarios para volver de nuevo a que se cumpla la visión. ¿Se fijan? Esto es como bien circular, efectivamente, porque es un proceso iterativo que va y viene, ¿cierto? Entonces, pero es súper importante establecer objetivos. Sin objetivos, un proyecto vial no va, ¿cierto? No existe, especialmente por lo complejo que puede llegar a ser, ¿ya? Y obviamente un proyecto en general de espacio público puede ser de diversa índole, ¿cierto? Puede buscar mejorar la calidad de vida, reducir la contaminación, mejorar las condiciones de caminata, ¿cierto? Accesibilidad, que era un poco lo que veíamos hace poco, ¿cierto? Por ejemplo, incentivar un desarrollo urbano, tener mejor conectividad, ¿cierto? A lugares más periféricos tal vez, o recuperación de barrios, bueno, en fin, ¿cierto? Uno puede establecer objetivos de proyecto de espacio público en general de diversa índole. Acuérdense que espacio público es parte de la calzada, ¿cierto? O sea, la calzada y espacio público están ahí unidos de cierta manera, ¿cierto? Hay una conexión entre ambos, ¿cierto? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, ¿y cuáles son las dificultades de plantear objetivos, especialmente en el espacio público, en contextos de este tipo? En contextos de espacio público tenemos una dificultad para cuantificar impacto, ¿cierto? Los impactos, ¿cierto?, que cuantificamos, las externalidades positivas, negativas, son muchas veces difíciles de medir. Podemos medir el ruido, podemos medir la cantidad de contaminantes, pero de repente queremos medir tal vez la percepción de la gente. ¿Cómo se siente? Si la gente se siente feliz con ese proyecto o no, ¿cierto? Llevándolo un poco al extremo, pero impactos son difíciles muchas veces de cuantificar, especialmente si son un poco más subjetivos. Bueno, siempre tenemos muchos actores cuando hablamos de espacio público. Personas que están trabajando en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Transporte. Tenemos a nivel de una escala menor, ¿cierto? Por ejemplo, podemos tener los gobiernos regionales, podemos tener los CORES, ¿cierto? Los consejos regionales. Después a nivel municipal tenemos el municipio, tenemos los concejales, tenemos el equipo técnico que está en cada una de esas diferentes etapas, ¿cierto? ¿Se fijan? La ciudadanía, ¿cierto? Las entidades, entidades civiles, ¿cierto?, que participan del espacio público. Entonces, hay muchos actores y eso es muy complejo para establecer objetivos. Puede ser que no todos apunten a lo mismo. Y obviamente hay un tema también un tema de plazos, ¿cierto? Muchas veces un proyecto de infraestructuras grandes, ¿cierto?, demora más, ¿cierto?, de lo que se quiere. Un proyecto vial puede estar ahí 2 o 3 años, ¿cierto?, ejecutándose. Una mejora urbana puede ser más rápida, ¿cierto? Cuando hablamos de gestión de tránsito puede ser más a corto plazo, pero muchas veces la gente, obviamente, que vive en un lugar quiere mejorar su calidad de vida, ¿cierto? Y ojalá fuera lo más inmediato, pero estamos hablando muchas veces de que son impactos más a largo plazo y esos son complejos, ¿cierto? Porque la gente lo quiere, ¿cierto?, a lo más rápido posible los cambios. Obviamente es difícil de repente medir estas cosas, ¿cierto? Tienen que ser claros los objetivos y por tanto tienen que ser simples, ¿cierto? Muchas veces, ¿ya? Y acá hay algo interesante. ¿Qué enfoque yo puedo utilizar para establecer objetivos cuando yo me planteo un objetivo pensando en un modelo de gestión?
yo puedo tener un enfoque individual, donde, por ejemplo, el alcalde tiene una visión clara y define objetivos puntuales. Yo puedo tener un enfoque en base a un plan. Por ejemplo, el MIMBU diseña un plan de parque. El mismo ejemplo de Raimundo que decíamos, el MIMBU, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, diseña este programa, ¿cierto?, de espacio público, el Yo Quiero Mi Barrio, por ejemplo, es un plan. Entonces, todo espacio público se asocia a ese plan. O puede ser a través de consenso, por ejemplo, en base a una discusión, en base a una, no sé, a un cabildo, a una licitación, a lo que fuera, donde participa fuertemente la ciudadanía, el gobierno, ¿cierto? O diferentes actores, se genera un consenso, una visión de ciudad de lo que se quiere y se establece un objetivo claro. Entonces, se fijan, hay diferentes miradas de cómo primero establecer objetivos dependiendo de qué enfoque, ¿ya? Si vamos un poco al modelo de gestión propiamente tal, podemos ver de alguna manera que hay diferentes formas de establecer los modelos de gestión. Y esto es súper importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque muchas veces nosotros como ingenieros simplemente nos preocupamos de lo técnico. Cuando ustedes egresen, traten de siempre tener esa mirada un poquito más integral, donde no solamente sean súper buenos técnicos, calculando movimientos de tierra, haciendo el cálculo de cuánto es el espesor del pavimento, en fin, sino que también miren esto como un modelo de gestión en términos de cualquier proyecto. El primer tipo de enfoque de modelo de gestión habla de que un proyecto de espacio público o un proyecto vial tiene un concepto de derecho social. Entonces, el espacio público es administrado de alguna manera por el Estado, ¿cierto? Y obviamente es una infraestructura social. Es necesario, obviamente, un subsidio y se cubre con impuestos. ¿A qué se refiere con esto como derecho social? Significa que es una situación, o sea, un elemento vital para los habitantes de un lugar y que se considera como un mínimo. Es como cuando hablamos un poco de la accesibilidad, por ejemplo. Para mí, por ejemplo, la accesibilidad sería como un derecho mínimo. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les pasa cuando hablamos de este tipo de modelo? Muchas veces se habla de que el subsidio puede ser como tal vez una pérdida de recursos, pero lo que se hace de alguna manera es compensar de alguna forma un derecho, ¿cierto?, que tiene un beneficio social muy fuerte. ¿Se fijan? Entonces, ese es un poco el modelo 1. ¿Ya? ¿Le hace sentido? ¿Sí? ¿Vamos Sí, bien? profe. ¿Me siguen? Ya. Entonces, el modelo 2 busca un poquito hablar más allá de el hecho puntual de un derecho social probablemente tal. Incorpora también un mix de uso en el sentido de que yo tengo espacio público, pero también combinado con vivienda, comercio, servicio. Un ejemplo de eso es el subcentro Las Condes, cuando yo les digo que la vialidad probablemente tal, que ese nudo, ¿cierto?, entre Américo Vespucio y Apoquindo, se puede transformar también en espacio público cuando se genera una mezcla de suelos, perdón, de usos en el suelo. Se tiene la vialidad, naturalmente, se tienen los enlaces, se tiene el transporte público, pero también se genera espacio público asociado a eso que se conecta con lo que está alrededor, ¿ya? Entonces hay un desarrollo inmobiliario asociado a los espacios públicos y ahí participa un poquito el privado también, ¿cierto? A través de licitación, arriendo, de terreno, etcétera, ¿ya? Y un tercer modelo es la diversificación. Y aquí el rol del Estado es súper interesante porque el Estado definitivamente compra un terreno, lo desarrolla, ¿cierto? Y de alguna forma no solamente desarrolla vivienda o de repente la misma vialidad, sino que también desarrolla más servicios, colegios, ¿cierto? Otras cosas, ¿cierto? Obviamente estos son tamaños más grandes, ¿cierto? De terreno en la ciudad, pero que también son de buen polo de atracción, ¿cierto? Para diferentes atractores urbanos como por ejemplo el ex aeródromo Cerrillo, donde se quiere hacer, ¿cierto? Este espacio, ¿cierto? Donde se quiere construir, ¿cierto? Vivienda con mix de parque y todo eso desarrollado desde el Estado, ¿cierto? Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Entonces ahí está también la vialidad metida. Esa es la Villa Panamericana, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿Es la Villa Panamericana? No sé si se llama así, pero es muy cerca de... miren, podemos hacer un alto acá. La Villa Panamericana es como un parque o... Puede ser que sea, sí, puede ser.
Que después lo Sí, van a como habilitar para viviendas sociales. sí, sí, tiene un muy buen punto, porque yo creo que van a ir habilitando eso para ir desarrollando muchas cosas interesantes ahí. De hecho, Que ya por ahí lo están construyeron haciendo. este parque. Claro, se fijan, aquí estaba el aeródromo, que estaba ahí de Cerrillo. Acá está Lo Valledor, que es justo eso lo que les quería decir. Lo Valledor es un acopio importante de ahí donde llegan todas las frutas, verduras, ¿cierto? Y otros alimentos de los alrededores de Santiago. Y es un punto de abastecimiento importante de la región metropolitana donde llega la comida, ¿cierto? Y aquí está departamental, está la última estación de la línea 6 que se llama Cerrillos, eh, y está todo este pedazo gigante, po. Aquí iban a hacer el evento de COP, ¿cierto? COP 25, ¿se acuerdan? Lo iban a hacer acá. Entonces, este tipo de desarrollo inmobiliario donde el Estado dispone de un terreno grande y quiere construir diferentes tipos de servicio, equipamiento, desarrollo inmobiliario, industrial, lo que fuera, toda una mezcla de cosas, hace que sea un modelo de negocio también, o modelo de gestión, para también llamarlo de una forma, muy interesante también. ¿Sí? Pero efectivamente, claro, acá quieren hacer hartas cosas, ya hay un par de desarrollos inmobiliarios, pero ha costado que funcione un poquito. ¿Sí? ¿Se entiende? Es buen punto ahí también de... Sí. Bueno, y ese es un ejemplo, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos ese ejemplo que hablábamos de diversificación, ¿ya? Entonces hay diferentes modelos, ¿ya? Ejemplo del modelo 1, parque metropolitano, ¿cierto? Podemos ver que el alcalde, ¿cierto? Tiene una visión importante y de alguna forma hay una mirada clara de cómo apuntar al espacio público donde se pueda generar algo puntual, bien definido, y es cómo utilizar el espacio público, en este caso una gran cantidad de actividades desarrolladas dentro del espacio público, pero es cómo pensarlo a escala humana tal vez, pensando de esa mirada, cómo hacer que ese espacio público se active con diferentes alternativas de uso. Un modelo 2, como decía, puede ser el subcentro Las Condes, que va más allá de espacio público a nivel de espacio al aire libre, tiene feria, tiene servicios comerciales, tiene servicios de comida, servicios para juego, descanso, donde te puedes encontrar con alguien. Entonces, el espacio público va más allá de la vialidad en este caso y se genera a partir de una gran cantidad de actividades más allá de, ¿cierto? Como digo, del área verde, ¿cierto? Y un tercer ejemplo era lo que les decía del ex aeródromo Cerrillo, donde se tenía un proyecto bien interesante de inmobiliario, con vivienda, ¿cierto? Con varias cosas que iban atrás. Y hoy día está avanzando a poco, ¿cierto? Primero se tiene el parque y falta aún el desarrollo inmobiliario que se supone que va a ir avanzando de a poco, esperemos. Habían dejado también parte de la pista de aterrizaje también como parte del espacio público, ¿ya? Entonces, aparte del modelo de gestión, ustedes tienen que tener un business case, ¿ya? Que es la forma de cómo establecer una propuesta de valor, ¿cierto? Cuando ustedes tienen una propuesta de valor de lo que van a desarrollar en un proyecto de ingeniería, ustedes tienen que considerar qué cosas ustedes le van a entregar valor, ¿cierto? A la propuesta de mejoramiento de la solución, qué cosas le van a agregar, tal vez como por ejemplo una reducción de costos de algún ítem, de alguna partida, no sé, de alguna forma. Entonces aquí el business case busca informar a los actores, a los tomadores de decisión de forma clara, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser los elementos de un business case? Bueno, primero, en la razón fundamental y justificación del proyecto. Si obviamente está alineado con la visión, cuál es el plan estratégico y de alguna forma cómo van alineados eso los beneficios y los costos, ¿cierto? Ustedes en un business case tienen que mostrar un plan de trabajo. Sí o sí tienen que mostrar una programación. Aquí tienen que ser súper creativos. Por ejemplo, se puede hacer una carta Gantt, obviamente, y hay diferentes programas en ingeniería. Hay un programa que se llama Primavera, por ejemplo, que ustedes pueden planificar la programación en ese programa Primavera y les aparece súper bien cuánto tiempo se necesita para cada itemizado, ¿cierto? Para cada partida, para cada actividad. Pueden buscar las relaciones de actividades, ¿cierto? Y es muy fácil para el cliente seguirlo, ¿cierto?
te da los resultados finales de tiempo, de costos de cada solución. Y también es súper importante también entregar el análisis de las opciones de solución. Muchas veces eso es opcional, pero se valora mucho también. Es interesante también la factibilidad de llevar a cabo el proyecto. Cuando ustedes tengan que hacer algún proyecto, tienen que ojalá poner los requerimientos que ustedes consideran necesarios. ¿Qué pasaría si tengo viento? ¿Qué pasaría si tengo una carga de sismo? ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, aluviones? ¿Qué pasa? Por ejemplo, otras cosas que empiezan a aparecer. ¿Qué pasa si el tráfico aumenta el doble por fin de semana largo o lo que fuera? O sea, siempre la factibilidad de que un proyecto tenga riesgo, el tema de seguridad es súper importante. Y seguridad no solamente como en el proyecto mismo, en el diseño que se va a hacer, ¿cierto? La seguridad vial, también en la seguridad en la construcción. Pongan todos los puntos y siempre es importante eso. Y obviamente gestión y responsabilidades. Es importante saber quién está a cargo de cada especialidad, quién va a hacerse responsable de la mantención, de la construcción, de la operación, ¿cierto? Todo eso es súper importante, ¿se fijan? Entonces, es muy importante, ojalá lleven esto del business case siempre en sus proyectos y tómenlo en cuenta. Y siempre entreguenle valor al cliente. Hacer algo adicional que le permita al cliente saber que ustedes se la jugaron por esa solución, pero además siempre entregaron algo adicional que les permita ahorrar un poco tal vez de material, por ejemplo, de movimiento de tierra o algo que le entregue un valor al proyecto de ustedes. ¿Ya? Teniendo en cuenta eso, es importante saber ciertos tipos y criterios de evaluación de un proyecto. Están las evaluaciones, ¿cierto?, económicas, que se basan en costo-minimización, costo-efectividad, que es lo que hablábamos antes hace un ratito, y el costo-beneficio. ¿Ya? ¿Cuál evaluación elegir? Bueno, obviamente va a depender del proyecto, como decíamos antes, ¿cierto? Y de alguna forma con el objetivo, ¿cierto? Eso es súper importante. En costo-minimización, expliquemos un poquito más de esto. El objetivo está fijo, se sabe para dónde se va a buscar, y obviamente lo que busco es comparar diferentes opciones. Y entonces yo busco cuál son el costo asociado a las diferentes opciones y busco minimizar el costo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un alcalde quiere construir un parque, ¿cierto? En el Canal San Carlos, por decir, y se presentan diferentes opciones, ¿cierto? De ruta. No sé, de repente una plaza dura, ¿cierto? Una arbolada con una calzada a los lados, tal vez, un parque lineal con una avenida, ¿cierto? ¿Cierto? Más, no sé, tal vez de alguna característica especial. Y obviamente el alcalde elige la opción del menor costo. Entonces, costo, minimización, por ejemplo. Aquí habría una forma de evaluar un proyecto, cuando, por ejemplo, no se conocen los beneficios sociales. ¿Ya? El costo-efectividad, que es, por ejemplo, cuando se usa para la reposición de veredas, por ejemplo. Entonces, se compara el costo y la efectividad de las soluciones. Entonces, por ejemplo, el alcalde compara diferentes opciones, ¿cierto?, para reducir las emisiones de contaminantes. Y, por ejemplo, podría implementar un sistema, ¿cierto?, de bicicletas públicas, o también, por ejemplo, podría implementar una zona de baja emisión. De alguna manera, cada una de esas soluciones tiene una inversión inicial y tiene cierta efectividad desde el punto de vista de que puede tener resultados de emisiones, ¿cierto?, distintas, y obviamente va a buscar la que tenga efectividad, una mejor efectividad, ¿cierto?, dividiendo, ¿cierto?, la cantidad del resultado mismo por el costo, ¿se fijan? Y obviamente el que me esté dando, obviamente, mejor resultado a un menor costo, va a ser la que voy a elegir, ¿se fijan? Eso es un poco lo que se usa cuando también no se sabe mucho los beneficios sociales, ¿ya? Perdón. Y un tercer caso se utiliza cuando se conoce, además del costo y la efectividad, se conocen los beneficios sociales. Y en ese sentido, vamos a hacer un ejemplo. El alcalde, por ejemplo, compara diferentes opciones, ¿cierto?, para mejorar la conexión en el parque, por ejemplo, con el municipio, quiere conectar las dos partes. Entonces, por ejemplo, una opción es extender el parque, ¿cierto?, eliminar una calle, pero ahí tiene un beneficio asociado. El beneficio se transforma en valor social, ¿se fijan? Y puede ser ahorro de tiempo, puede ser ahorro de CO2, ¿cierto? Y ahí se busca un poco la forma de calcular ese beneficio. Y cada una de las opciones, por ejemplo, una segunda opción podría ser hacer un cruce peatonal, poner algunos lomos de toro, etc. Y obviamente voy a hacer de alguna forma el cálculo de beneficio dividido, ¿cierto?, en costo, ¿cierto? Y obviamente el que me dé un mejor comparación de beneficio-costo va a ser la que voy a elegir. Siempre voy a buscar que el beneficio y el costo sea la división entre ambas,
sea mayor que 1, ¿cierto? Yo siempre quiero que mi beneficio sea mayor que el costo. ¿Ya? El manual de evaluación social de proyectos de vialidad urbana, ustedes lo pueden descargar, se llama abreviado MESPIBU, lo pueden descargar ahí, y eso sirve un poco para analizar esta metodología que les digo de evaluación social de proyectos. Algunos elementos importantes, bueno, ustedes tienen que identificar los proyectos y características de lo que van a analizar, los elementos de circulación, qué elementos tiene de alguna forma ese proyecto que lo hace atractivo. Siempre va a haber una situación base con cual yo la voy a comparar, una situación del tiempo cero, ¿cierto? Voy a tener que recopilar datos de flujo, ¿cierto? Tasa de ocupación, lo que sea necesario para ir midiendo la situación base. Voy a ver de alguna forma expandir esos datos, ¿cierto? Para el periodo, ¿cierto? Anual, o sea, del día que yo estoy midiendo, expandirlo al año. Hay una tasa de crecimiento de los autos, probablemente si lo expando a más años, ¿cierto? Voy a ver un aumento de los flujos. Hay un diagnóstico asociado a la situación base, ¿cierto? Donde yo digo, más allá, ¿cierto? De la vialidad, qué pasa con el entorno urbano. Hago de alguna forma levantamiento de ideas para solucionar esos conflictos y de alguna forma desarrollo esas ideas, ¿cierto? Ya van mucho más hacia acciones, ¿cierto? De solución, pero todavía a nivel conceptual. Hago un presupuesto, cuántos serían los costos aproximados. Hasta aquí yo voy más o menos en un nivel muy conceptual todavía busco de alguna forma el valor social de la inversión, cuántos serían los precios sociales, cuáles serían los beneficios sociales asociados, el ahorro de tiempo, las demoras, etcétera. Y finalmente la rentabilidad, que son los indicadores de rentabilidad, el TIR, el VAN, etcétera. ¿Ya? Siempre van a haber cortes temporales y horizonte de evaluación. El horizonte debe ser consistente con la vida útil del proyecto y los cortes temporales siempre va a haber un corte al primer año, ¿ya? Siempre para ver cómo van los beneficios, ¿cierto? Y de alguna forma yo voy a proyectar ese corte temporal a un segundo corte temporal dependiendo del tipo de proyecto. Cuando son proyectos de gestión de tránsito, yo voy a hacer un análisis, ¿cierto?, de un segundo corte temporal a los 5 años, aparte del primer año. Cuando son proyectos más grandes de infraestructura, yo voy a hacer un segundo corte temporal a los 10 años y después a los 20 años, ¿ya? Entonces es súper importante cómo ustedes van haciendo la evaluación de proyectos, ¿cierto?, a diferentes tiempos y cortes temporales, ¿ya? O sea, van a ir evaluando estos indicadores de rentabilidad para diferentes cortes temporales. Beneficios pueden ser ahorros de tiempo, ahorros de costo de combustible, ¿cierto? Puede ser ahorros de conservación vial, ahorros de accidentes, ¿cierto? Hay toda una metodología de evaluación para ahorrar, de ahorros de accidentes para un accidente con causa fatal, ¿cierto? Entonces, ahí son 2.300 millones, ¿cierto? Por accidente fatal reducido, ¿ya? Una pasarela peatonal, por ejemplo, podría tener ahorros de tiempo de vehículos motorizados, ¿cierto? Porque hay una menor interferencia de peatones con vehículos en la vía. La disminución de costo, por ejemplo, va a estar asociada a los vehículos que ahora pueden tener reducción, ¿cierto?, de combustible. Hay beneficios de accidente, obviamente. También por ahí puede haber beneficios asociados. Beneficios, por ejemplo, de circulación de peatones, ¿cierto? Puede haber menos tiempos de espera, menos distancias caminadas, o puede ser mayor la distancia caminada. Hay que calcular de alguna forma si puede haber un desbeneficio. ¿Cuáles son los indicadores a corto plazo? Tenemos la tasa de retorno inmediata, ¿cierto? Esta tasa al primer año es como la tasa, de alguna forma, es como el costo de oportunidad, ¿cierto?, de poder invertir o no en el proyecto al primer año. Y está el VAN, que es el valor actualizado neto del primer año. Son los dos indicadores que se necesitan para el corte temporal al primer año, ¿ya? Perdón. La tasa de retorno inmediata se calcula con el beneficio del primer año dividido por la inversión, obviamente actualizada al año, ¿cierto?, anterior al primero de funcionamiento, ¿cierto? Es como al momento cero para partir, ¿ya? Y de esa manera yo calculo la tasa de retorno inmediata, ¿ya? De alguna forma el VAN también se calcula de esa manera y ahí está un poco el criterio, ¿cierto? Si la tasa de retorno inmediata es mayor que la tasa de actualización social vigente, en este caso la tasa vigente es de 6%, entonces el proyecto se considera rentable. Obviamente también si el VAN al primer año es mayor que 0, también lo es, ¿ya? Entonces ustedes van calculando un poco esto y con eso
van calculando el corte temporal al primer año, a corto plazo, ¿ya? A largo plazo, cambia un poco esta tasa y ahora se llama tasa interna de retorno. Entonces, y esta permite de alguna forma calcular la rentabilidad, ¿cierto? Y también el valor actualizado neto, ¿ya? También está el valor, de alguna forma, que nos da del beneficio dividido por el costo, ¿ya? Estos también son indicadores a largo plazo que son necesarios para los otros cortes temporales, ¿cierto? Entonces, la tasa interna de retorno también tiene que ser mayor, ¿cierto? A este R, ¿cierto? Que es como este costo de oportunidad, y así de esa forma es rentable. El VAN, hay diferentes formas de verlo, ¿cierto? Si el VAN es mayor que 0, el proyecto puede aceptarse. Si es menor, no debiera aceptarse. Y si es igual a 0, ahí depende un poco de la decisión del ingeniero, ¿cierto? Que debería basarse en otros criterios, ¿cierto? Pero hay diferentes valores importantes acá a considerar, los flujos de caja, ¿cierto? La inversión inicial, el número de periodos que se está considerando, diferentes cortes temporales, ¿se acuerdan que yo les digo? Ustedes tienen que ir calculando el VAN dependiendo de los cortes temporales que se pide. Y el beneficio-costo es súper importante, siempre es bueno aceptar un proyecto cuando el beneficio es mayor que el costo, obviamente, y en ese sentido es súper importante analizar esta razón de beneficio-costo. Es bueno también hacer sensibilidades. ¿Qué pasaría si los costos asociados son 20% menores, si son 20% mayores y ustedes vuelven a hacer todos los indicadores nuevamente? ¿Qué pasa si los beneficios de tiempo de viaje son 20% más o 20% menos? ¿Cómo cambiaría mi rentabilidad? Ustedes pueden hacer esa sensibilidad y cambiar algunas variables que ustedes consideren necesarias. Y esto se usa especialmente cuando las rentabilidades están muy justas por ejemplo, si el VAN es muy cercano a 0, y yo no sé si en verdad es rentable o no, es súper importante hacer la sensibilidad. Entonces, tienen que buscar el criterio de alguna forma para establecer esa sensibilidad y saber si cambiaría algún costo con porcentajes que aquí se proponen, por ejemplo, en un rango, cómo cambiaría un poco y ver si es que sigue siendo rentable o no. Los valores sociales, que son valores que descuenta todo lo que es impuestos o algunas distorsiones, ¿cierto? Son valores que se utilizan para el análisis, ¿cierto?, de la evaluación social de proyecto, el valor del litro de combustible para autos, para buses, el valor social del tiempo de las personas en viaje urbano, el tiempo en espera, la tasa social de descuento que les decía, cuánto cuesta un neumático, ¿cierto? Cuánto cuesta el lubricante, cuánto es el precio social del carbono, ¿se fijan? Estos son los precios sociales que ustedes tienen que usar cuando calculan, ¿cierto?, el beneficio social de una alternativa de solución. Ejemplo de beneficio, por ejemplo, si se quiere construir una ciclovía y se quiere conectar un punto con otro, por ejemplo, en este ejercicio podríamos decir que se va a usar, por ejemplo, esa ciclovía por 5.000 ciclistas a la semana, por ejemplo, que antes usaban bus. Actualmente el viaje dura en bus 30 minutos y la ciclovía duraría 10 minutos menos, ¿cierto? Entonces, al final, ¿cuál es el beneficio al primer año? Podríamos hacer un cálculo rápido, ¿cierto? El valor del tiempo de viaje es de 2.327 horas por pasajero, ¿cierto? Por hora por pasajero. Usando entonces un poco la cantidad de usuarios, ¿cierto? Y por la cantidad de semanas, ustedes podrían calcular que el beneficio de 10 minutos, ¿cierto? Lo traspasan, ¿cierto? Ahora, lo multiplican por la cantidad de usuarios que están usando la ciclovía y lo multiplican por el total de semanas, ¿cierto? Por la hora, ¿cierto? Del valor del tiempo y tendrían casi 500 millones de pesos, ¿cierto? Por año en beneficio social por ahorros de tiempo, ¿se fijan? Eso es un cálculo simple, o sea, a eso me refiero cuando ustedes van calculando los beneficios sociales, ¿ya? Y eso un poco lo que busca esta clase. También expando un poquito la clase a que hagamos una pequeña reflexión. En ese sentido, quiero abrir un poco el micrófono con ustedes para que entendamos cómo realmente estamos analizando la metodología de evaluación social de proyectos. Preguntas de repente que se nos pueden surgir. ¿Es realmente tiempo ahorrado el que realmente nosotros reduzcamos, por ejemplo, el tiempo de viaje, como el ejemplo anterior de 10 minutos? ¿Será que de repente utilizo ese tiempo para otras cosas? Entonces, ¿en verdad es ahorrado o al final lo estoy usando para otras cosas? Entonces, aquí también hay harta discusión de qué se entiende por ahorrado.
Por otro lado, también hay veces que pensamos de alguna forma que la gente cuando tiene menor tiempo o dispone de alguna forma de tiempo, se traslada a mayores distancias también. También ese es otro punto importante. Y otra pregunta también, ¿cómo medimos los beneficios de seguridad o de ahorro de tiempo para peatones y ciclistas? De alguna forma nos falta todavía ir agregando más cosas en las metodologías. Entonces, quería terminar un poco con eso, con esa reflexión, y comentarles que la metodología de evaluación social de proyectos se está actualizando, pero que de alguna forma me gustaría que ustedes con esta clase se quedaran con que hay una forma de evaluar socialmente los proyectos, no solamente es económica, y que les permita a ustedes también cuantificar si su solución es rentable socialmente o no. Así que eso un poco sería la clase de hoy, compartiendo un poco también las preguntas que ustedes me hacían, yo las voy a subir a Canvas. Y no sé, dejo el espacio abierto por si alguien quiere comentar algo, ya sea de esta clase o de las entregas que se vienen, de cómo van en el curso y si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Me siguen por ahí? Sí, profe. Yo tengo una consulta. Dale nomás, María. Considerando que usted ya lleva 4 años trabajando, mi duda es cómo, desde cuándo, o sea, empezó a utilizar este término de evaluación social. O sea, si usted lo conoce ya desde hace muchos años o es más reciente. Esa es como la duda que se me origina. Es una buena pregunta, Fabián. No tengo la fecha exacta, pero yo entiendo que la evaluación social viene de mucho antes, viene de mucho más atrás. Y de hecho, por eso que la metodología de alguna forma se basa principalmente en vehículos privados, en beneficios asociados a los autos, por ejemplo, o a los vehículos motorizados. El primer MESPIBU, yo entiendo que viene de los años 80, y desde ahí empieza de alguna forma a buscar una metodología que pueda hacer más eficiente las inversiones, entiendo yo. Apunta por ahí. Ahora es interesante esto del beneficio social, porque apunta a que de alguna forma podamos tener, por ejemplo, proyectos como un metro, por ejemplo, o proyectos que en verdad probablemente privadamente sean muy caros, pero cuando le incorporamos el beneficio social, se hace mucho más rentable en términos sociales, que es distinto, es como otra variable que hay que incorporar cuando hacemos proyectos que tienen recursos públicos también. Entonces yo creo que es interesante la pregunta tuya, Fabián, porque habla de una mirada que se tiene de cómo ir generando un poco proyectos que vayan en la línea de buscar un beneficio más allá de lo privado. Entonces, claro, es muy buen punto el que tú dices, Fabián, como desde cuándo se está haciendo y cómo ha ido cambiando. Hoy día se quiere cambiar un poco el foco de la evaluación y que se quiere incorporar más temas de seguridad vial. Por ejemplo, hace un par de años atrás, si no me equivoco, se hizo esta metodología para cuantificar cuál sería el beneficio asociado a una reducción de un accidente con consecuencias fatales. Y como les decía ahí, el beneficio es de 2.300 millones de pesos aproximado, porque está como, si no me equivoco, en UF, creo, o en UTM, no me acuerdo. Y eso ustedes lo pueden buscar. Yo se los puedo mandar. También, en todo caso, lo puedo ir, puedo buscarlo por las páginas, ¿cierto?, de Sectra o de CONACET, y aparece eso. Entonces, de a poco se está cambiando el foco en incorporar metodologías que de alguna forma justifiquen proyectos que sean un poquito más a escala humana. Calles peatonales, ciclovías, porque hoy día se está necesitando ese tipo de proyectos. Y de alguna forma la metodología no necesariamente acompaña la posibilidad de implementarlo. ¿Sí? Así que muy buen punto, Fabián. Muchas gracias. Gracias, profe. Sí. No sé si alguien más quisiera compartir algo más. ¿Estamos bien? Súper, entonces. Bueno, les cuento que la próxima semana vamos a ir avanzando un poco en la ayudantía. La próxima semana, el próximo viernes, vamos a tener otra charla, esta vez de simulación, y les puede servir también para ir entendiendo cómo se simula un proyecto vial también. Así que súper. Los dejo entonces y nos vemos entonces la próxima semana.
¿Estamos bien? Súper. Chao, Sofía. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao. Que tengan una buena tarde. Chao, chao. Igual. Gracias.